¿Qué es el cólera? El cólera es una infección intestinal aguda, grave, que se caracteriza por la aparición de evacuaciones diarreicas abundantes, con vómito y deshidratación, que puede llevar al paciente a acidosis y colapso circulatorio en término de 24 horas. Casos no tratados puede ocasionar la muerte. Son comunes los casos leves en los cuales únicamente se presenta diarrea, y esto es característico de los niños. El cólera es causado por un agente infeccioso. Se trata de un bacilo aerobio gram negativo con un solo flagelo polar que le da gran movilidad llamado Vibrio cólera. El Vibrio cólera sobrevive por periodos hasta de 7 días fuera del organismo, especialmente en ambientes húmedos y templados. En el agua sobrevive en unas cuantas horas y en algunas semanas si ésta se encuentra contaminada con el material orgánico. Síntomas. Los primeros síntomas de la enfermedad, como Vibrio cólera, se presentan de 2 a 5 días después de la infección y están dados por la acción de la toxina colérica que se fija a nivel de la membrana de la célula intestinal, ocasionando vómito, evacuaciones líquidas muy abundantes con restos de mucosa intestinal, llamada también agua de arroz, y borismo con dolor abdominal. La pérdida de agua por heces puede alcanzar cantidades de 15 a 24 litros por día, lo que ocasiona una deshidratación tan severa que puede matar al enfermo por choque hipervolémico y desequilibrio electrolítico y ácido base. Los otros de sus síntomas son deshidratación, vómitos, diarrea, calambres en las piernas y dolor abdominal. Prevención. El cólera se transmite por contaminación de agua y alimentos, y raramente por contacto de personas infectadas o enfermos a menos que se cuente con las medidas básicas de higiene, como es el lavado de manos después de evacuar y antes de comer. Medidas sanitarias como el control y almacenaje de agua y alimentos bajo condiciones de higiene son más que suficientes para evitar la aparición de estos brotes epidémicos, así como proporcionar la información necesaria a la población sobre las formas de transmisión y medidas de aseo que evite el contagio. La causa de la enfermedad es una infección con la bacteria Vibrio cólera. Puede provenir del agua o también de heces fecales. Vive en el agua, mariscos y en plancton. Es resistente al frío y al calor. Puede también transmitirse por la fauna nociva, el contacto con los demás. Transmitirse por la fauna nociva al beber la bacteria o al comerla, con manos sucias, provocando así diarrea y vómito. La enfermedad es tomar agua hervida o purificada. También podemos usar un desinfectante para el agua, por ejemplo el cloro, y esperar unos minutos a que funcione. Lávate las manos antes de comer y después de ir al baño. Comer en lugares limpios, lavar y desinfectar tus frutas y verduras antes de ser consumidas. Si es de ser posible, hervirlas o purificarlas antes de comerlas. También es importante cubrir los alimentos de insectos. Entiende la enfermedad, toma agua hervida o purificada, lava y desinfecta las frutas y verduras, cruce y fríe bien los alimentos, lávate las manos antes y después de comer, y los enfermos deberán tomar abundantes líquidos. Bueno, la enfermedad provocada de la bacteria del cólera es una infección del intestino delgado que ocasiona una gran cantidad de diarrea. Estas bacterias secretan una toxina que causa un aumento de la cantidad de agua que liberan las células que recubren los intestinos. Este aumento del agua produce una diarrea intensa. El mecanismo de acción es que el ácido clorhídrico del estómago representa una barrera defensiva eficaz y una gran parte de los patógenos del cólera sensible al ácido son así aniquilados. La cantidad absorbida de patógenos debe ser, por lo tanto, relativamente alta para que no pueda llegar a ser una infección. Los patógenos que superan la barrera del ácido del estómago y alcanzan el intestino delgado tienen ahí buenas condiciones de propagación en el medio alcalino, que predomina aquí un pH alto. Los patógenos que llegan al intestino grueso mueren rápidamente debido al entorno ácido que presenta. En el intestino delgado los agentes penetran en la mucosidad y se propagan por las células epiteliales intestinales. Aquí son reforzadas por su movilidad y por una enzima que produce y libera la membrana mucosa, que es la llamada mucinasa.
Se reúnen mediante un mensajero celular, que es la fimbria, de las células de la mucosa intestinal, donde produce la toxina del cólera. Esta toxina se une a las células e inhiben algunas bombas de electrolitos, por lo que hay una pérdida de sodio, potasio y cloruro de las células en el interior del intestino. Como reacción a una pérdida de electrolitos, las células intestinales secretan agua en el intestino. Esto da lugar a las terminadas diarreas del cólera, que provocan la deshidratación del cuerpo. El 12 de enero del 2010, Haití sufrió un terremoto de magnitud 7 en la escala Richter, el cual fue de gran devastación para este país. A solo 10 meses después del potente sismo, se reportó en octubre del 2010 el primer caso de cólera en Haití, un evento al cual los haitianos no están acostumbrados, pues nunca habían vivido una enfermedad como esta. Por más de 100 años, el cólera no se había visto en Haití, pues esta bacteria no es endémica del mismo. El mundo no se imaginó que esta llegaría a ser la epidemia más grande que jamás había visto este país, y la más grande a nivel mundial que hoy en día se sigue viviendo. Las cifras más recientes revelan que han habido 7.691 muertes y 600.000 personas han sido infectadas por la bacteria. Es importante destacar que el alto riesgo al que los haitianos quedaron expuestos ante la cólera ocurre luego del terremoto que devastó el país. Para entender de forma más clara, esta es representada por el brote de cólera que se generó, al cual los haitianos estaban más vulnerables aún por las condiciones en que quedaron luego del sismo. Como se puede observar, debido al sismo en Haití, la infraestructura en su mayoría quedó destruida, incluyendo la infraestructura higiénica y la sanitación. A causa de esto, también quedó contaminada el agua, causando que las personas tuviesen poco o ningún acceso al agua potable. Por otro lado, muchas de las personas estaban viviendo aglomeradas en refugios, con condiciones insalubres tras quedarse sin hogar, lo que fue un factor que contribuyó a que la enfermedad se propagase aún más rápido, ya que poco o nada fue reconstruido y los mecanismos de respuesta se tardaron y no fueron totalmente eficientes.